Pasamos a la resolución del ejercicio 4. En este caso, en el inciso A nos pide, de igual forma, resolver el sistema 2×2 por eliminación de Gauss, únicamente que en este caso no vamos a trabajar con precisión infinita, sino con una aritmética de punto flotante de 4 dígitos de precisión. Esto quiere decir que después de cada operatoria que realicemos, tenemos que redondear a 4 dígitos. La resolución es análoga al caso anterior. Partimos de la matriz ampliada, incluyendo el vector independiente, y calculamos el multiplicador, que en este caso es uno solo, para tener un 0 en la posición 2, 1. Fíjense que en este caso, al estar trabajando con precisión acotada, estamos cometiendo un error de representación cuando redondeamos a 4 dígitos tras el cálculo del multiplicador. Ya con la matriz triangulada, análogamente al caso anterior, podemos aplicar la sustitución inversa. De esa forma, de la fila 2 despejamos I, que es la única incógnita, y con I podemos reemplazar en la fila 1 y sacar directamente X, siempre trabajando con 4 dígitos de precisión en las operaciones. El inciso B nos pide resolver el mismo problema con eliminación gaussiana, pero esta vez implementando lo que se conoce como las estrategias de pivoteo. El pivoteo consiste en buscar en cada paso K que el número que se encuentra en el elemento pivotal, que es aquel que está sobre la diagonal, sea lo más grande posible en módulo. Esto nos va a permitir minimizar los errores de representación como el que tuvimos en el inciso anterior. Para ello vamos a determinar qué fila tiene el número más grande, valor absoluto, y realizar el intercambio de filas. Para este ejercicio en particular vemos que para la columna 1 tenemos el valor de 3,241 para la fila 1 y 10.200 para la fila 2. Como el de la fila 2 es mayor, en valor absoluto se hace el intercambio de filas, para llevar el 10.200 al elemento pivotal. En caso de que tuviésemos una matriz de 3×3 o de mayor tamaño, este proceso debería repetirse para cada columna, es decir, para cada paso K. De esta forma, con nuestra nueva matriz permutada, volvemos a calcular el multiplicador, y en este caso podemos observar que el error de representación cometido es mucho menor al caso anterior. Las estrategias de pivoteo también nos sirven en caso de que el elemento que nos quede en la diagonal sea igual a 0 y no podamos calcular el multiplicador debido a que tenemos un denominador nulo. Para esos casos, la eliminación de Gauss sin pivoteo no es posible y se debería realizar una permutación de filas. Finalmente aplicamos la sustitución inversa en nuestra nueva matriz triangulada y observamos que la solución obtenida es mucho más precisa que el caso anterior. Como conclusión, podemos decir que cuando el elemento pivotal es pequeño en relación al resto de los valores en la columna K, se introducen errores de representación al ser el multiplicador de gran magnitud. Entonces, con las estrategias de pivoteo logramos que el multiplicador sea mínimo, porque tomamos el mayor valor posible para el denominador, y logramos así controlar los errores de representación. Bien, el inciso C del problema nos pide hacer el cálculo sin pivoteo, como ya hicimos anteriormente, y a esa solución obtenida aplicarle un refinamiento para mejorar la solución. Entonces partimos de la solución que calculamos en el inciso A, aplicando la eliminación gaussiana sin pivoteo, y como pueden ver, al haber introducido el error de representación, observamos que no se cumple el sistema original, es decir, que A por X nos va a dar algo distinto a B. Debido a esto, al hacer la resta entre el vector independiente y A por nuestra solución aproximada, vamos a obtener un valor residual R que va a ser distinto de 0. Lo que vamos a hacer es corregir nuestra solución aproximada X sombrero aplicándole un vector corrección delta que vamos a calcular. Entonces nuestra solución refinada se va a definir como X sombrero más delta. Si hacemos el reemplazo de esa definición en el sistema original y distribuimos la matriz A, podemos llegar a esta expresión. Reemplazamos A por X igual B y A por X sombrero lo pasamos del lado izquierdo. Y finalmente sabemos que B menos A por X sombrero es igual al residuo que definimos en la diapositiva anterior. Con esas operaciones algebraicas llegamos a esta expresión
que la matriz A por el vector corrección delta va a ser igual al residuo. Fíjense que esto es un nuevo sistema de ecuaciones lineales, ya que A la tenemos definida del problema y el residuo lo calculamos en el punto anterior. A partir de este sistema de ecuaciones vamos a calcular el vector corrección delta y aplicarlo a X sombrero para obtener nuestra solución refinada. Entonces, como resumen de los pasos que vamos a seguir para aplicar un refinamiento de la solución, en primer lugar calculamos el residuo R, definido como el vector independiente B menos A por nuestra solución aproximada. Luego resolvemos este sistema de ecuaciones lineales, A por delta igual R, calculando delta, el vector corrección. Y finalmente calculamos la solución refinada como X sombrero más delta. Para el primer paso, el cálculo del residuo, hay que tener en cuenta la siguiente consideración. Nosotros venimos resolviendo el problema aplicando una aritmética de punto flotante con t igual 4 dígitos de precisión. Si nosotros calculamos R con esta precisión, nos va a dar 0, que es el sistema que resolvimos. Por eso, el cálculo del residuo, por convención, se hace con doble precisión, que en este caso es 2t igual 8, para poder calcular un valor no nulo. Frente a esto, ustedes se podrían preguntar por qué directamente no resolvemos el sistema original a doble precisión y nos ahorramos todo este proceso del refinamiento. Lo cierto es que como el cálculo del residuo se hace una sola vez y conlleva una cantidad de operaciones menor a resolver un sistema de ecuaciones lineales, este método es más eficiente en cuanto a tiempo de computación que resolver el sistema original con doble precisión. Haciendo esas aclaraciones, calculamos R con 8 dígitos, teniendo ya el vector independiente B, nuestra solución aproximada y la matriz original, es decir, tenemos todos los datos, y redondeamos el resultado a nuestra precisión original de 4 decimales. Como segundo paso, calculamos el vector corrección delta, resolviendo este segundo sistema de ecuaciones lineales, teniendo también los datos de la matriz A y el residuo que acabamos de calcular. Para resolver este nuevo sistema, nuevamente podríamos aplicar la eliminación gaussiana o cualquier otro método que vayamos a ver. Para no extender el ejercicio, debido a que el procedimiento es análogo a lo que ya vimos, vamos a pasar directamente a la solución. Finalmente, como último paso, corregimos nuestra solución aproximada, X sombrero, con el vector corrección delta haciendo la suma directa y obtenemos así la solución refinada. El proceso de refinamiento es iterativo, es decir que si no estamos satisfechos con los resultados obtenidos, podríamos hacer que nuestra X refinada sea la nueva solución aproximada, X sombrero, y repetir todos los pasos de modo tal de obtener un nuevo refinamiento de la solución. Esto se iría repitiendo en forma sucesiva hasta obtener la tolerancia deseada. El problema que acabamos de ver cae en la categoría de sistema mal condicionado. Esto quiere decir que pequeñas perturbaciones o cambios en los datos de entrada generan grandes cambios a la salida. Es así como un pequeño error de redondeo durante la eliminación gaussiana sin pivoteo nos ocasiona un cambio en la salida que nos aleja de la solución exacta. Podemos analizar qué significa un sistema mal condicionado gráficamente. Supongamos que tenemos un sistema 2×2, que en términos del gráfico quiere decir la intersección entre dos rectas, y que esas rectas están muy paralelas entre sí. Si hay un pequeño error inherente o de representación durante la operación de la matriz, quiere decir que estas rectas varían levemente, ya sea su ordenada al origen o su pendiente. Y ese cambio mínimo hace que la intersección, que es la solución que vamos a hallar, se desplace, ocasionando un error de salida. Es decir, que para sistemas mal condicionados es necesario trabajar con mucha precisión o el resultado que vamos a obtener tendrá una componente importante del error. Por el contrario, imaginemos que el sistema está bien condicionado, es decir, que en términos gráficos la intersección entre ambas rectas se da en forma más oblicua. Ante pequeñas perturbaciones del sistema, vemos que la solución, la nueva intersección entre las dos rectas, no se desplaza significativamente de la original, sino que se mantiene dentro de un rango acotado.
Es decir, el sistema bien condicionado no es tan sensible a los errores de entrada. ¿Cómo podemos verificar si una matriz está bien o mal condicionada? Para eso, como se ha desarrollado durante la clase teórica, podemos calcular el número de condición de la matriz y verificar si es mucho mayor a 1, en cuyo caso se tratará de una matriz mal condicionada. Como la definición del número de condición de la matriz implica conocer la norma de la matriz inversa, que es de difícil obtención, se realiza un método estimado a partir del vector corrección y la norma del vector aproximado. Para el problema que acabamos de resolver, verificamos que el número de condición de la matriz es 2 órdenes de magnitud mayor a 1. Esto quiere decir que, como hemos podido verificar, la matriz no está bien condicionada. Se puede estimar de antemano cuántos dígitos de precisión ganamos en cada refinamiento a partir del orden de magnitud del número de condición, Ka. Siendo P el logaritmo decimal del número de condición, la cantidad de dígitos que ganamos en cada refinamiento se puede estimar como la resta de T menos P, siendo T la precisión con la que estamos trabajando. Para este problema nos da un valor estimado de 2 dígitos, demostrando así que es conveniente hacer un refinamiento de la solución.